¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. No podemos negar que en nuestro país hay regiones enteras que están viviendo un estado de excepción, donde las Fuerzas Armadas han entrado a participar como si fueran policías, fuerzas del orden público. Esto ha generado un estado anormal, sobre todo porque no está bien regulado, ni por la Constitución y sobre todo por las leyes relativas a la seguridad nacional. Una iniciativa reciente, aprobada en el Senado, precisamente en materia de seguridad nacional, llegó a la Cámara de Diputados y ahí hizo colisión porque no hubo manera de poner de acuerdo a los legisladores de la Cámara Baja con respecto a su aprobación. Esta discusión sigue y vale la pena prestarle atención porque ahí depende que los ciudadanos sigamos teniendo las garantías que merecemos y necesitamos. Comenzamos. En la delicada labor subsidiaria que realizamos para la preservación de la seguridad pública, destaca la importante faceta jurídica que nos provee sustento y otorga competencia. Estimamos necesario el debate legislativo para analizar este soporte. Desde los primeros operativos en Michoacán a finales del 2006, el Ejército ha salido a las calles para realizar tareas de seguridad pública, sin tener un fundamento legal claro que defina su alcance. Asimismo, ha surgido la necesidad de una reforma a la Ley de Seguridad Nacional que otorgue certeza jurídica a las Fuerzas Armadas en el cumplimiento de su misión. Sin embargo, el proyecto adoptado por el Senado hace más de un año sigue sin dictaminarse en la Cámara de Diputados. Las Fuerzas Armadas, por instrucciones del Poder Ejecutivo, han tenido que intervenir en un ámbito en el que en los tiempos de paz no tendrían por qué estar interviniendo. Y las Fuerzas Armadas lo que les preocupa es que en un momento existe un reclamo. Entonces yo creo que hay una presión de las Fuerzas Armadas de que se regularice esta situación en la que ellas están metidas irregularmente. El texto aprobado en el Senado de la República amplía el marco de intervención del Ejército y define el contexto de afectación a la seguridad interior que justifica su acción. Estipula también que las Fuerzas Armadas deberán actuar siempre con apego a los derechos humanos y a las garantías individuales de las personas. Se especifica que en este caso se deberá publicar en las acciones específicas a desarrollar en esa área, zona, lugar o tiempo específico de intervención, y que esas deberán incluso ser publicadas en el diario oficial con acotamientos ya muy precisos. Se tendrá que delimitar geográficamente qué lugar va a ser intervenido, por así decirlo, por las Fuerzas Armadas, por cuánto tiempo y cuáles son sus limitaciones respecto a los alcances. Frente a una situación extraordinaria, existe el riesgo de generar un estado de excepción. La pregunta es si la nueva Ley de Seguridad Nacional logrará ofrecer las garantías suficientes para el respeto en todo momento de los derechos de las personas. Regresamos para hablar del tema de seguridad nacional y las reformas a la ley relativa a esta materia, y tengo un panel estupendo de legisladores que están justamente involucrados en ese asunto. Les doy la bienvenida. Como es tradición en Espiral, les voy a pedir que ustedes se presenten. Teresa Inchaustegui, comenzamos con usted. Bueno, Teresa Inchaustegui, soy profesora académica y ahora estoy como diputada en la comisión integrante ahora de Gobernación, secretaria de Seguridad Pública, integrante también de la de Género y presidenta de la Comisión Especial para el Seguimiento de Feminicidios. Diputada externa del PRD. Así es. Así es. Bienvenida, Teresa, me da mucho gusto. Javier Corral, me da gusto tenerle de nuevo en este espacio. Muchas gracias, Ricardo. Pues Javier Corral, presidente de la Comisión de Gobernación en la Cámara de los Diputados. Tarea menuda la que tienen que echarse ahora con esta reforma y otros temas de los que hablaremos hoy. Javier, bienvenido. Claudia Ruiz Massieu, me da mucho gusto tenerte aquí. Muchas gracias, el gusto es mío. Soy Claudia Ruiz Massieu, diputada federal del PRI, secretaria de la Comisión de Gobernación. Bueno, pues les pido que arranquemos con el tema definiciones. ¿Cómo estamos aprendiendo de derecho y términos jurídicos en estos momentos en el país? Y uno de los temas que ahora se nos revelan
más evidentes es que no es lo mismo seguridad pública que seguridad nacional. Y sin embargo, yo no encuentro una sola persona que pueda trazar una frontera clara, nítida, para distinguirlo, sobre todo porque hay autoridades, varias, que están haciendo ambas funciones. Entonces, yo quisiera que por ahí comenzáramos. ¿Cuál es la diferencia entre seguridad pública y seguridad nacional? Bueno, si nos remitimos a lo que la Ley de Seguridad Nacional define de la materia, pues son aquellas medidas que están vinculadas a la preservación, a la salvaguarda, a la protección de la integridad del territorio, de las amenazas del exterior a nuestra soberanía, de aquellas medidas que toma el Estado y que se pueden depositar incluso en la Fuerza Armada Permanente. El ejército. El ejército, la marina, la Fuerza Aérea. Y la seguridad pública definida así también por la Ley de Seguridad Pública, pues es aquellas medidas que están vinculadas a la prevención del delito, a la investigación del delito, a la sanción del delito y que están a cargo de policías civiles y de ministerios públicos, por decirlo de alguna manera. A ver, si hubiera una amenaza de otro país sobre el nuestro, ¿se les ocurre a los guatemaltecos, digamos, entrar en territorio mexicano? ¿Eso es seguridad nacional? Sí. Así es. Eso es defensa exterior. Esa es defensa exterior como una de las vertientes de la seguridad nacional. Si un grupo de maras salvatruchas entran igualmente a territorio mexicano y empiezan a asaltar, ¿eso es seguridad nacional también? No, eso es seguridad pública. Ahí es, yo creo que cuando la cosa se pone complicada, porque yo creo que parte de lo que hace difícil en estos momentos poder dictaminar con legitimidad y con consenso pleno la Ley de Seguridad Nacional es que, y esto yo creo que hay que decirlo, no hay una definición 100% clara de lo que es la seguridad nacional. Así dicho, no Pues hay una definición. No la hay. La verdad es que no la hay, tampoco en términos de la Constitución. La Constitución habla de la seguridad nacional en diversos artículos y podemos inferir otras cosas de otros artículos. Lo que sí hay claridad en la Constitución es que la seguridad pública es una cosa y compete a la Federación, a los estados y a los municipios, a las policías preventivas, las procuradurías, etcétera. Y la seguridad nacional, no, la seguridad nacional compete a los 3 poderes de la Unión. No es un tema de policías, no es un tema de procuradores, encomendados por la Constitución para preservarla. Es un tema de los 3 poderes de la Unión, de la Fuerza Civil y de la Fuerza Militar. Y la seguridad pública es solamente cuestión de la Fuerza Civil o de las autoridades civiles. El orden civil. Aquí voy a hacer un poquito de historia. La Constitución no puede tener este concepto de seguridad nacional, porque es un concepto que sale en la Guerra Fría, más o menos en 1952. El siglo XIX no se discutía. El siglo XIX no estaba más que la defensa exterior y lo que era la definición de seguridad pública, que es un concepto napoleónico, ¿no? Que es el que inventa la policía, ¿no? En donde, o sea, mientras el soldado, el ejército es para la defensa de la soberanía del Estado frente a otros estados agresores, el orden interno, ¿no? Es un orden civil, de ciudadanos, de derechos, en donde, como tú bien sabes, es el orden en el que prima el derecho de todos en lo privado como ciudadanos, pero el derecho de nadie en el orden público, ¿no? O sea, el Estado negativo, ¿no? El Estado que mantiene límites entre los derechos de todos en el orden público para crear un espacio neutral en donde sea el orden colectivo lo que prime y no el derecho de unos sobre otros, ¿no? Entonces, la Constitución del 17 no podía tener este concepto. Es de la Guerra Fría, en donde además está muy centrado sobre un concepto en donde es la integridad, la estabilidad política, el orden, el Estado. Es decir, ahí es el Estado como actor y no como territorio, pueblo y gobierno lo que está en juego, ¿no? Entonces, o sea, las instituciones del Estado. Así es. Sin embargo, hay que reconocer que aun viniendo del momento de la Guerra Fría y relacionado el concepto de seguridad nacional fundamentalmente a la seguridad de lo estatal o de control político, sí se dio un paso fundamental en la Constitución en el 2004, primero al incorporar en el 73 de la Constitución la facultad del Congreso para expedir leyes de seguridad nacional y luego hubo un esfuerzo muy importante del Congreso mexicano. Claudia Ruiz Massieu participó
directamente en el impulso de la nueva Ley Federal de la nueva Ley de Seguridad Nacional en el 2005, que empezó a encuadrar, enmarcar, a determinar objetivos más allá de la seguridad del Estado. Una de las fracciones del artículo 3 de la Ley de Seguridad Nacional incorpora a la democracia como uno de los valores fundamentales de la seguridad nacional. Las instituciones de la democracia como uno de los valores de la seguridad nacional. Pero no estamos exagerando. A ver, déjenme plantearlo así. Digamos, en la calle yo me atrevería a decir, pues una amenaza grandota es un asunto de seguridad nacional, una amenaza más chica o mediana es de seguridad pública. Pero para salirnos de esa simplicidad, sí tendríamos que trazar una frontera que nos impidiera utilizar con tanta frecuencia el tema de seguridad nacional. Hablamos de agua, decimos, es un asunto de seguridad nacional. Hablamos de medio ambiente, es un asunto de seguridad, la agenda de seguridad nacional. Recuerdo todavía una nota de 2007 que de Los Pinos salió una filtración, que habían hablado de una líder sindical como una amenaza a la seguridad nacional. Entonces, yo sí quisiera que me ayudaran como a desinflar, o sea, no es una amenaza grandota. ¿Qué es? Es una amenaza a las instituciones del Estado y a partir de ahí lo que se puede entender, sobre todo para quitarnos la idea de... Es que a mí me parece que tú lo has dicho bien, porque vamos a ser, como tú mismo lo recomendabas, más didácticos, más sencillos, no tan sofisticados. Los delitos tienen un impacto en un universo a veces reducido, en lo personal, en lo familiar, en lo comunitario, en el barrio, en lo patrimonial, en la colonia. Los atentados a la seguridad nacional, las amenazas a la seguridad nacional ponen en jaque, vamos a decirlo de esta manera, la convivencia misma de toda una sociedad en términos de sus instituciones establecidas por el orden legal, no solamente el delito en forma directa al ciudadano. Entonces sí creo que estamos hablando de una amenaza grandota. Ok, hasta ahí sigo. Y déjenme retomar lo que Teresa decía hace un momento. Decía, a partir de la Guerra Fría, y ya me empezó a sonar McCarthy en la cabeza. A ver, ¿quién define que un escritor y su pluma, con su ácido pensamiento, no es una amenaza a la seguridad nacional? Un artista no es una amenaza a la seguridad nacional. Una guerrilla, un grupo, en fin. ¿Cómo podemos hacer, nuevamente, que en esta idea de que una amenaza grande a las instituciones del Estado pueda definirse como seguridad nacional, luego la autoridad no manipule los términos, pues un poco para deshacerse de sus enemigos, como tantas veces ocurrió en la Guerra Fría, para remitirnos al periodo? Pues es que ese es justamente el quid pro quo del asunto, pues, porque si definimos o acotamos la seguridad nacional a la estabilidad, el orden, la preservación del Estado, terminamos depositando toda esa definición de qué cosa es un riesgo y qué cosa es una amenaza, qué cosa es algo que está poniendo en peligro la seguridad, la sobrevivencia de las instituciones. Y decía claro en ese momento, en eso no estamos de acuerdo. En eso no, ¿verdad? Precisamente, ¿no? Porque nosotros lo que estamos planteando es retomar el concepto que se ha desarrollado en el mundo después de la Guerra Fría, que es el concepto de seguridad humana, que se plantea desde 1996, en donde lo que tienen que cuidar los estados en materia de seguridad son las personas, su patrimonio, sus derechos, la vida, las condiciones de la sobrevivencia, y ahí el agua, que es para todos y que es fundamental para la vida, entra dentro de las políticas de seguridad que debemos de crear. Yo creo que justamente la seguridad nacional lo que busca preservar es la estabilidad, el desarrollo de un Estado democrático y constitucional de derecho. Yo creo que esa es una primera distinción. Lo indiscutible. Lo indiscutible es un Estado democrático, constitucional, de derecho, que se expresa en la Constitución, y por eso no podemos hablar de que sea una amenaza a la seguridad nacional el libro que escribe una persona hablando pestes del gobierno o diciendo vamos a derrocar al gobierno. Eso no es una amenaza para la seguridad nacional. Aunque sea un comunista que a través de su libro está infectando. Aunque sea lo que sea. ¿Por qué? Porque justamente el Estado democrático que nos hemos dado, las garantías y los derechos que la Constitución establece para todos los mexicanos, entre esos está justamente la libertad de expresión, poder pensar como yo quiera, poderme expresar como yo quiera. Pero a ver, Claudia, te detengo ahí y ya nos venimos más al tiempo presente. El acta patriótica de Bush se mete con eso. A propósito de las Torres Gemelas y la que hay una idea de conculcar libertades
porque hay un riesgo inminente de que esos ataques continúen. Es decir, sí hay una época que surge a partir de la caída de las torres que mete otra vez en conflicto esa discusión. Yo quisiera preguntar si 10 años después ya podemos decir, no, miren, esto no es amenaza a la seguridad nacional con respecto a lo que se dijo pero en ese momento. es que Estados Unidos tiene una concepción de seguridad nacional distinta a la que tiene, por ejemplo, los países europeos. Y ahí también yo creo que ese es un buen punto que tocas y que al auditorio pues le debe interesar. Cada estado tiene su propia construcción de la seguridad nacional con ciertos valores occidentales comunes y que además en los tratados internacionales se establecen. Pero México es un país distinto por tradición, por historia y por condiciones de Estados Unidos, y yo creo que aquí nadie estamos pensando en compartir una visión de la seguridad nacional que llevara a lo mejor a esos extremos, pero tampoco enfrentamos condiciones ni un desarrollo ni una historia igual a la de los países europeos, que además comparten fronteras, bueno, ya ni tienen fronteras internas. A ver, en ¿no? esa idea, diputado Corral, podríamos hasta cambiarle el nombre y hablar en lugar de seguridad nacional de seguridad humana, como estaba planteando Tarín Chauste. Bueno, es la evolución del concepto. La seguridad nacional evoluciona hacia una seguridad no solo de las instituciones, sino de las personas, en relación con el orden legalmente constituido. Y sería lo deseable, incluso varios de los conceptos en la Ley de Seguridad Nacional están orientados a la convivencia social y a la preservación de las instituciones del Estado. ¿Qué es lo que ha faltado? Pues desarrollar esta parte de la seguridad humana. Cuando hablamos de seguridad nacional, también hablamos de cómo enfrentar los tsunamis, cómo enfrentar los huracanes, cómo enfrentar los terremotos, cómo enfrentar los desbordamientos de caudales en términos de ríos, en fin. ¿Por qué? Porque cuando suceden ese tipo de fenómenos de la naturaleza, fenómenos inevitables desde el punto de vista humano, se generan acciones que ponen en jaque la convivencia de las instituciones del Estado y el orden legalmente establecido. Empiezan los saqueos, empieza cada quien a hacerse justicia por su propia mano, el tráfico quiere ser conducido por las propias personas. Tiene que haber una acción inmediata del Estado, inmediata, dice la seguridad nacional, es inmediata. Tiene que entrar inmediatamente el Estado a garantizar ese orden, ese mantenimiento de las instituciones legalmente constituidas, a diferencia, por ejemplo, de la persecución de los delitos que tienen todo un procedimiento que es casuístico. No es inmediato. No es inmediato. Hay todo un procedimiento. A ver, con respecto al asunto de Oaxaca, ¿se acuerdan cuando llegó el tema de Ulises Ruiz a la Corte? El actual presidente de la Corte, Silva Mesa, construyó una tesis interesante sobre el mínimo vital que es exigible a cualquier gobernante, que tiene que ver con el funcionamiento regular de las instituciones, la economía, las condiciones para vivir. Y que en efecto puede verse dañado y ahí es donde tiene que haber una acción urgente de las instituciones. Ahora, antes de irme a corte, déjenme dejarles sembrada una pregunta relacionada con lo que ya decía Claudia. En México, en realidad, lo que hemos hecho hasta hoy es decir, seguridad nacional es aquello que para su defensa hay que llamar al ejército. Por lo tanto, siempre que se llama al ejército, estamos ante un asunto de seguridad nacional, que es un silogismo equivocado. Yo quisiera que regresáramos ahora a hablar de a quién le toca, qué, cuándo, porque yo veo al ejército haciendo tareas de seguridad pública y veo otras instituciones haciendo tareas de seguridad nacional. Me voy a corte y regresamos. Desde hace más de 4 años, el ejército mexicano está presente en las calles del país para efectuar tareas de seguridad pública, sin que se haya declarado formalmente un estado de excepción, como lo prevé el artículo 29 constitucional. Una situación que puede justificar la grave crisis de seguridad pública en la cual se encuentra actualmente México, pero que pone a las Fuerzas Armadas frente a una difícil contradicción jurídica. Por ello, las autoridades castrenses exigen al legislativo una reforma a la Ley de Seguridad Nacional que justifique legalmente su intervención para mantener el orden público. Por supuesto que las Fuerzas Armadas están muy conscientes de su actuar y de las lagunas legales que existen dentro de su actuación, ¿no? Y son los primeros que están necesitados de que verdaderamente se delimite concretamente lo que ellos tienen, a lo que están facultados y en qué circunstancias y condiciones.
El proyecto adoptado por el Senado propone incluir la figura de amenaza contra la seguridad interior, que podría declarar el Consejo de Seguridad Nacional a petición de cualquier entidad federativa, y mandar las Fuerzas Armadas a restablecer el orden público en caso de que las fuerzas civiles estén rebasadas. Una propuesta que ha generado debate entre los defensores de los derechos humanos en cuanto a cómo se define y quién determinaría tal amenaza. La gran preocupación que tenemos varios, más que nada, es que el estado de excepción o estas alteraciones al orden queda su definición en manos del Ejecutivo exclusivamente. ¿Quién decide que un acto de movilización obrera es un acto de vulneración a la paz interior, a la seguridad interior? Como está el documento de trabajo, es esencialmente el Poder Ejecutivo. Y entonces nos deja muy, muy vulnerados, porque uno no sabe quién llega a esos niveles y cuál es el tipo de decisiones que en un momento dado se quieran tomar. En materia de memoria histórica, los símbolos son importantes. Para no despertar el fantasma del autoritarismo, la Ley de Seguridad Nacional deberá definir las situaciones de amenaza a la seguridad interior y los límites temporales y territoriales de las acciones de las Fuerzas Armadas. Estamos de vuelta hablando de la seguridad nacional, la seguridad pública, la seguridad humana, en fin, avanzamos un poco con las definiciones y déjenme problematizar con la coyuntura. Más de uno se han manifestado para advertir que el país está viviendo una crisis constitucional. Y eso, cuando se dice en democracia, es una cosa grande. El momento en que el ejército entró a jugar en funciones de seguridad pública, de policía, y entró, por ejemplo, a catear casas sin orden de cateo o a prender individuos sin orden de aprehensión, sin que además se haya dictado un estado de excepción conforme a lo que dice el artículo 29, sí nos encontramos en una situación irregular. Lo curioso es que esto lo está haciendo el ejército justamente para devolverle a las instituciones lo que grupos de interés y crimen organizado le han quitado. Estamos en una situación excepcional y el marco legal actual no sirve para combatir esa situación excepcional que, por cierto, no ha sido dictada por el presidente, porque no ha dictado en ningún lugar estado de excepción. Javier Corral, caractericemos la situación en la que estamos viviendo. A ver, es muy importante decir, más que una crisis constitucional, hay una crisis de inseguridad pública y hay una crisis de las instituciones de la seguridad pública, que se ha constituido esta crisis en una amenaza a la seguridad interior, lo que ha generado que tengan que entrar las fuerzas federales, ya sea la Fuerza Armada Permanente o la Policía Federal, ante un rebasamiento de las instituciones locales, de las policías que habíamos mencionado al principio de esta definición. Ese estado extraordinario que tú llamas de excepción, pues sí genera un rol absolutamente extraordinario para las propias Fuerzas Armadas. Hay quienes dicen que ¿Pero eso, tú dirías dentro de la Constitución? yo creo que está dentro de la Constitución, porque la facultad que se le otorga ahora al presidente de la República en términos del 89, fracción sexta, es omnímoda casi. Por eso yo parto de un principio que hemos querido compartir con varios legisladores. ¿Nos puedes decir lo que dice el artículo 89? El artículo 89 de la Constitución es el artículo donde se encuadran las facultades y obligaciones del presidente de la República. La fracción sexta dice que es facultad del presidente de la República salvaguardar la seguridad nacional en los términos de la ley respectiva y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada Permanente, a saber, Ejército, Fuerza Aérea, Armada, para las tareas de la seguridad interior y de la defensa exterior, más o menos el artículo. Ahora bien, esta facultad, que es omnímoda, necesitamos encuadrarla en una ley. Deberías reducirla. Porque yo digo que todo lo que hagamos para enmarcar legalmente esta facultad es ganancia para el sistema de los derechos humanos, porque lo que hoy tenemos es el uso de las Fuerzas Armadas a esa discreción que tú señalas. Puesto así, ¿estarían de acuerdo?
las dos, y yo incluso les diría los partidos en los que militan. Bueno, nosotros tenemos ahí varias cuestiones que nos hacen un poco de ruido. Es decir, ciertamente hay un problema que hay que resolver. Nosotros no estamos muy de acuerdo en que toda la solución, ni siquiera de emergencia, ¿no?, se pueda basar en una estrategia que solamente enfatiza el uso del ejército para labores de patrullaje. Pero a ver, donde nada no hay, más para reaccionar a esto y resolverlo de la donde no hay, Constitución. dijéramos, nada que se esté haciendo en los otros eslabones del sistema. Entiendo bien, la política general de seguridad, pero a ver, el artículo 89, fracción sexta, ¿está de acuerdo en que sí es demasiado amplia la facultad del presidente? No, porque no está siendo así. O sea, ese 89, fracción sexta, tiene acotaciones en la propia Constitución, en el 119, en el 29. O sea, no es omnímoda. No es omnímoda, no es omnímoda. No, el PRI sí ha puesto en la mesa la necesidad de reglamentar el 89, fracción sexta. Para nosotros sí es una verdad que asumimos, que el presidente tiene esa facultad en la Constitución y no la tiene reglamentada. Y nosotros, por vía de algunas disposiciones de esta ley, sí queremos acotar esa facultad, que nos dé certidumbre de cuando usa la Fuerza Armada, para qué la usa, qué puede hacer, qué no puede hacer. Y efectivamente, entendiendo que la Constitución se le completa y que hay derechos humanos que no pueden suspenderse, hay garantías que no pueden suspenderse, pero como está redactado el 89, fracción sexta, hoy por hoy el presidente puede disponer de las Fuerzas Armadas. Punto. Es lo que dice la Constitución. Vivimos en una federación. Así lo ha hecho, además. Pero además así lo ha hecho. Así lo ha hecho. O sea, ha dispuesto de las Fuerzas Armadas. Incluso sin consultar con los gobernadores o los congresos locales. Bueno, es así precisamente... ahí sí, saltándose el 119. Lo que yo creo es que es precisamente uno de los temas que viene a solucionar la minuta del Senado a propuesta del propio presidente de la República. Que hay una iniciativa del presidente que se presenta en 2009, ¿sí?, de Ley de Seguridad Nacional, y el Senado reforma, modifica y saca su propia propuesta que está ahora en Cámara de Diputados. Que es mucho más, digamos, acotada respecto de lo que originalmente planteaba el presidente. A ver, ayúdame a entender qué pasó en el Senado. Es decir, cuál fue la iniciativa que metió el presidente, qué discusión se dio ahí, antes de que hablemos de la Cámara de Diputados y las discusiones de ahora. O sea, lo que metió el presidente fue una iniciativa en donde se toma... Él mismo se acota. No, o sea, en realidad no, porque lo que hace es reglamentar las condiciones en las que él y el Ejecutivo en general va a intervenir en esas decisiones. Pero no pone, la iniciativa original no prevía la intervención, por ejemplo, del Congreso ni de los congresos estatales para la declaración de los estados de afectación. Esto es muy importante. Hoy el procedimiento para mandar al ejército es el que le dé la gana al presidente. Dice, se va. En el Senado, en efecto, se meten varios candados. El gobernador o el... Hay 4 modificaciones. El Congreso. El local tienen que pedírselo al presidente. El presidente sí manda una iniciativa con el debido respeto, como nos caracteriza a nosotros que diferimos. El presidente de la República sí manda una iniciativa en donde busca encuadrar legalmente esta disposición del 89 para el uso de las Fuerzas Armadas y por lo tanto sí resulta en un acotamiento, un el presidente sí ya establece los mecanismos para mandar a la Fuerza Armada. Sí, claro, hay un procedimiento que establece. ¿Cuáles son las modificaciones sustanciales del Senado? Incorpora a los municipios en la solicitud para declarar una posible afectación a la seguridad interior. Incorpora el Senado una salvaguarda para que en modo alguno pueda intervenir las Fuerzas Armadas en conflictos de carácter electoral, laboral, social, etcétera, etcétera. Incorpora que los militares que colaboren, que coadyuven en tareas de seguridad pública, en este caso específicamente de combate al narcotráfico, sean llevados a la justicia ordinaria en materia de violación de derechos humanos. Fuero militar. Le pone tiempo a la declaratoria de existencia de la afectación, le pone tiempo, le pone lugar, le pone cobertura. O sea, el Senado todavía acota más. Inventa también una nueva definición, ¿no? Porque tenemos estado de excepción que regula el 29, la normalidad, que es lo que todos deseamos, y en medio se inventa una cosa nueva, que es amenaza a la seguridad interior, que es una cosa nueva, ¿no? Es un híbrido. ¿Qué es eso del estado de afectación a la seguridad interior? Pues es una figura que recoge la situación extraordinaria que vivimos.
un conjunto de condiciones que... ¿En qué vivimos? Vivimos un rebasamiento del orden local y de las policías civiles para el combate al crimen organizado, en materia propiamente de narcotráfico. Y en ese sentido, se ha puesto en jaque a las instituciones mexicanas. Locales. Y no solo locales, pero fundamentalmente el despliegue policiaco, pues mayormente está en lo local. Digo, el 89% de las policías de este país son locales, municipales, estatales. Y entonces se reconoce que hay esa circunstancia en un territorio específico, a partir de ahí se hace esa declaratoria. No, una solicitud de ese conjunto de condiciones. Y entonces el presidente... En la minuta del Senado sí establece la existencia de una solicitud. Un Estado... Que es de lo que estamos hablando ahorita, Sí, ¿no? Del Senado ahorita todavía. de la minuta un, estamos un hablando. Congreso estatal o un gobernador le solicita Al presidente. presidente Y el presidente la tiene que reunirse con sus declaratoria, ministros, con el Consejo de La- Seguridad en la Nacional. minuta del Senado no. En la minuta no. En la Ahora- minuta dice, un Estado, a través de su legislatura o su gobernador, puede solicitar a la Federación que intervenga porque hay esta situación, digamos, no ordinaria de alteración de la basada en el paz. 119. Y entonces se emitirá una declaración de afectación de la seguridad interior para que el presidente pueda, o la Federación, enviar a la Fuerza Armada Permanente. Y ahí la deja. No dice qué más. Después de la solicitud no dice el presidente, digamos, cómo va Pero a sí tomar dice esa qué es lo que la decisión. declaratoria tendría que contener. Sí, Claudia. absolutamente. En la minuta del Senado sí advierte tiempos, sí advierte objetivos, cosa que hoy no los tenemos. Hoy no los tenemos. Y hasta ahí lo deja. Yo creo que los senadores reciben esta iniciativa, la discuten largamente, porque la discuten como un año, ¿no? La verdad es que sí, también... No, pues se las mandaron 2 días antes de acabar el A periodo nosotros de 2 días antes. sesiones. Pero, o sea, hacen un ejercicio realmente de meterse a ver qué es lo que está pasando y dicen... Sí, efectivamente, sí hay estas circunstancias no ordinarias Pregunta, donde se Claudia, puede pedir. ¿el Senado se queda con la facultad de calificar, certificar, valorar la declaratoria esta de afectación? Es decir, ¿juega de contrapeso Así o no? es. Sí, en la minuta del Senado sí juega de Que, contrapeso. a ver, es uno de los, quizá es uno de los errores de la Sí minuta hace del Senado. falta Sí, porque contrapeso. no. A ver, ¿no? porque efectivamente en el procedimiento que establece la minuta dice que una vez que el Consejo Nacional de Seguridad Pública Integrado por los ministros, por los secretarios de Aprueba Estado. el pues. proyecto. aprueba el proyecto, dice, se le remite al Senado de la República el proyecto de declaratoria para la revisión legal, punto y seguido. Como si tuviera el Congreso facultades de revisión de legalidad. podrá ejercer funciones de control político. No es el Congreso en su conjunto sí puede revisar los contenidos de la A ver, declaratoria. no, dice que el Senado. A ver, en términos reales, Congreso. hay que decir que este es un error de la minuta bicameral, ¿no? porque ni el Congreso, ni mucho menos el Senado en el 76 de la Constitución tienen revisión de facultad legalidad. alguna de control de legalidad, pues eso es una facultad de la Suprema Corte Sí, de es Justicia de la Nación. jurisdiccional. ¿Qué es lo que pretende el Senado? Pues que de alguna manera intervenga el Congreso en esta figura excepcional de afectación a la seguridad interior. Está mal resuelta. Quizá lo que tendríamos que hacer, como se ha propuesto en algunos documentos, es que realmente se le dé no solamente opinión, sino una mayor participación a la comisión bicameral formada en el Congreso en materia Para de seguridad hacer nacional, ese- para participar incluso desde el procedimiento mismo de valoración. Yo tengo una duda que no deja de hacerme ruido. ¿Por qué si el 29 llama a excepción a lo que es excepcional, tenemos que inventar otra fórmula? O sea, ¿por qué no reglamentar el 29? Digo, que además ya ahora la de derechos humanos quedó impecable. ¿Por qué no decretar, hay una situación de excepción en Ciudad Juárez? Y se decreta el 29 y a partir de ahí se construye. ¿Por qué inventarse este híbrido cuando porque- ya tenemos el otro? Pues porque es muy grave para el Claro. sistema de los derechos humanos suspenderlos. Pero A ver, de acuerdo ¿por a qué? la, No. a la reforma no A ver, tendrían porque ahí yo es A ver, el suspenderse. 29 Ahí yo no reformado entiendo. no se suspende Claro, no libertad de se suspende. expresión, debido proceso. Sí, no, se pero hay una suspende serie nada. de derechos, de garantías que pueden ser suspendidas, limitadas. A ver, Tránsito, por ejemplo. a mí me llama mucho la atención que frente a una solución intermedia Lo hemos comentado. que se ¿Cómo nos busque, impresiona que eso? los derechohumanistas prefieran, incluso los garantistas, como se llama. Autodenominan algunos que nos han comentado. Nos llama mucho la atención a Claudia y a mí que los derechohumanistas terminen prefiriendo el estado de excepción del 29, la suspensión,
que este Estado que no suspende garantías, eso sí lo cuidó muy bien en señalar el Senado en su minuta, que no limita ninguna garantía. Aunque la declaratoria podría limitarlas. Déjenme irme a corte y regresamos a esta discusión. ¿Estado de excepción o estado intermedio de excepcionalidad? Quédese con nosotros. La propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Nacional pretende regularizar la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Sin embargo, si bien la actual crisis justifica soluciones excepcionales, el Ejército no puede sustituir de manera permanente a los cuerpos de seguridad pública. Algunos de nosotros entendemos que ha habido necesidad de la intervención de las Fuerzas Armadas, pero las Fuerzas Armadas no están capacitadas para realizar labores policiales. Se ampliaron enormemente sus posibilidades de intervenir en cuestiones penales, en cuestiones de investigación que no les competen. El asunto es, ¿dónde están las autoridades civiles? O sea, ¿por qué no se plantea un claro plan de salida de las Fuerzas Armadas siendo sustituidas por autoridades civiles que realmente realicen la función que les corresponde? La presencia continua de las Fuerzas Armadas en las calles del país ha provocado crecientes acusaciones de excesos y abusos por parte de militares. Una situación que desgasta los derechos humanos y la credibilidad de la institución castrense. Sacar al ejército en condiciones que no sean claras los pone también en riesgo, tanto a la institución como tal, como a los elementos en particular. Y también por ahí va de la mano la cuestión del fuero de guerra, ¿no? Que hoy se está planeando una reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar, en el cual se determina que los militares implicados en un delito del fuero federal o del fuero común podrán ser juzgados en un fuero civil. Si desgastamos la imagen del ejército, que siempre ha sido de respeto generalmente, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué otras instituciones nos quedan para poder resguardar la soberanía nacional y la cuestión de la prevalencia del Estado mexicano? Solución inicialmente temporal y excepcional, la presencia del ejército en las ciudades mexicanas para asegurar el orden público lleva ya más de 4 años. Una situación que ciertamente se tiene que regular antes de que se torne inmanejable. Estamos de vuelta, de nuevo, hablando de la seguridad de nuestro país y dejamos una discusión inconclusa. Yo les preguntaba, ¿por qué si ya hay un estado de excepción tenemos que inventar uno intermedio? Y Javier Corral recordaba que algunos garantistas, quizá de manera incoherente, no les gustan los estados intermedios. Y Tere Cháustegui ahí estaba justo en su réplica. Sí, yo digo que el estado de excepción, como está planteado en el 29, con la reforma que tiene ya ahora, ¿no? En donde no pueden ser no son objeto de suspensión alguna los derechos humanos, ¿no? Es el debido proceso, libertad de expresión, pero a ver, libertad de tránsito sí puede ser. Claro, sí, libertad de tránsito. No todos los derechos humanos, pero además tienes que poner, de acuerdo a las circunstancias, qué limitaciones puedes poner. Una cosa es limitar y otra cosa es suspender. Correcto. Ese es el tema de la cuestión. No, a ver. Aquí está la mejor definición. No, una cosa es limitar y otra cosa es suspender. A ver, el régimen intermedio la afectación limita. El régimen de excepción pido mi derecho a la palabra porque yo no terminé de argumentar. O sea, las garantías que tiene el 29 en términos de ser federalista, en términos de pedir la concurrencia de los poderes, a mí me da mucho más tranquilidad que una atribución que gira sobre la autoridad del Ejecutivo en solitario. La declaratoria podría ir más lejos. Absolutamente. Y dañar derechos humanos. A ver, yo digo que no tiene por qué ir más lejos la declaratoria. Yo creo que... La declaratoria de afectación. La declaratoria de afectación, exactamente. Estamos en este concepto, digamos, intermedio que tú decías. El ornitorrinco. A ver, yo aquí sí coincido con Javier en que el 29 plantea la suspensión de derechos. Estoy de acuerdo con Tere que después de la reforma que hoy se publica, que ya no es hay ciertos derechos humanos que no pueden limitarse nunca, pero hay otros que sí. ¿Ok? Es un paso es un paso que celebramos que haya unos que nunca. En la intermedia, no. En la intermedia, no puede haber ninguno se puede suspender.
se pueden limitar y justamente yo creo que el quid, como dice Javier Corral, está en decir qué debe contener la declaratoria y fijar temporalidad, ubicación espacial, las facultades que precisamente queremos definir en la Ley de Seguridad Poner por Nacional. escrito los alcances. Que puede o no tener las autoridades militares o de la Armada. Y también, ¿por qué no? Y ese es el reto, buscar qué equilibrios podemos meter, cómo podemos darle mayor participación al Poder Legislativo para que ejerza un control también político de lo que se está declarando. Yo creo que ese es el reto. Y justamente, hablando de retos, el reto es ese, estamos enfrentando una situación, digamos, extraordinaria, pero nosotros tenemos que legislar pues para más tiempo. Nosotros no podemos legislar nada más para la coyuntura. Yo quisiera plantear lo siguiente. Yo creo que está bien planteado el asunto. En primer lugar, yo no creo que debamos mantener este discurso de oponer a la seguridad nacional el sistema de los derechos humanos. Yo creo que la seguridad nacional es absolutamente compatible con los derechos humanos y debe ser el instrumento. ¿Existen derechos humanos y seguridad nacional? No existen, porque la seguridad nacional preserva el régimen constitucional, la integridad del Estado, y el Estado, definido en funciones, en facultades, en competencias y en garantías, es el orden constitucional, y ahí están los derechos fundamentales. A ver, yo quisiera verme convencido por tu argumento, pero déjame meter un ruido. Sí. Cuando el ejército va a casa de un exalcalde en Tijuana, persiguiendo a unos supuestos delincuentes, y entra en flagrancia, y dicen que es en flagrancia que lo detienen, y uno dice, aquí no hay flagrancia, lo que uno está observando es que el ejército está vulnerando derechos humanos. A ver, hay que tener... Se ha multiplicado por 6 las ahora denuncias. voy yo. 6 se ha multiplicado por 6 las denuncias de derechos humanos que encuentra el ejército. Es muy complicado Ese es tener el punto. confianza. A ver, hay que tener cuidado porque el ejército en este tipo de operativos te recurre no solo a la Ley de Seguridad Nacional, o no te recurre a eso porque no tiene asidero, te recurre a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. A ver, y ahí tiene un asidero. ¿Cómo te fundamentaban los retenes hace 20 años en el país? Tú mismo lo planteaste alguna vez, ¿no? Pues en relación a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos. Y entra directamente y tiene un asidero legal. A ver, no estamos hablando de materia de seguridad nacional. ¿Cuál es el reto? No hay que pelearnos con la declaratoria de afectación a la seguridad interior. Hay que tener cuidado de que esta declaratoria contenga 4 elementos fundamentales. ¿Qué condiciones, qué cosas se deben de asegurar que existen para poderla solicitar y luego declarar la existencia de la seguridad? 2, que efectivamente participe el mayor número de actores, no solo el Congreso. Yo plantearía en correspondencia a lo que he dicho el 119, los congresos de los estados, y hay un mecanismo. El Consejo Nacional de Seguridad Pública para estos efectos sería el ideal, más que el Consejo Nacional de Seguridad Nacional. Porque el primero están integrados los estados, los gobernadores, en el segundo solo los secretarios de Estado. En el primero, en el de Seguridad Pública, están los gobernadores de los estados. Es una instancia mejor que la otra. Mucho mejor. Y por supuesto que una mayor intervención del Congreso. Y luego... Tercer elemento, que es esta participación. Luego, tiene que haber una delimitación muy clara en tiempo y territorio. Y no puede fácilmente generarse la posibilidad de una prórroga, al menos que subsistan exactamente las mismas condiciones. Porque si no, entonces se te vuelve efectivamente una... Y el último elemento, y aquí lo dejo, cuando actúen las fuerzas federales, sí tiene que quedar muy bien establecido un protocolo en materia de respeto a los derechos humanos, al empleo de la fuerza, Si un soldado actúa de policía, debe portarse como se le exige a la policía, no como se le exige a un soldado. Y no solo eso, debe estar plenamente identificado. El uso de la fuerza debe ser proporcional con relación a la tarea a combatir. No va a usar los mismos instrumentos, tácticas o procedimientos que usa del manual castrense para combatir al enemigo que del exterior viene a invadirnos, ¿no? Vamos hacia ese tema. Lo que ocurre es que justamente eso es lo que pasa, ¿verdad? Es decir, ocurre lo que sucede. En el sentido de que además estos ejemplos que tú pusiste de lo de Tijuana,
lo vemos diariamente y en la propia Y disposición... que no quiero negar que a lo mejor ese hombre se lo merece, A ver. quiero ser claro, pero el procedimiento es inaceptable. En las propias disposiciones que se establecen, se le dan a los militares atribuciones de ministerios públicos y con la única obligación de darles un reporte por escrito al juez, ¿no? de lo que está ocurriendo cuando estamos ya supuestamente en el plano de la reforma judicial de lo que son los procesos orales, ¿no? Entonces, en eso se hace la excepcionalidad también Pero de esto los es militares. en la minuta de... En la minuta del Senado. O sea, los militares pueden entrar a catear, a investigar, a perseguir. No. Esto no es en la minuta del A Senado. ver, hacia allá voy porque sí es importante aclarar esto. No, en eso la no está en la minuta del Senado, eso eventualmente saldría en la declaratoria, pero no se mete. Ahora, la minuta del Senado la vi, la revisé para este programa y me topo con un instrumento modesto, es decir, no tiene grandes pretensiones, no tiene grandes definiciones, sirve para acotar, trazar fronteras. Pero llega a la Cámara de Diputados y aparecen dos problemas. De un lado, otras iniciativas, es así, una más absurda que la otra, donde los manuales de procedimiento del Ejército se vuelven parte de la ley. Absolutamente. Una cosa bárbara. Y del otro lado, sí me atrevería a decir, una exageración donde de pronto se quiere que el proyecto nacional esté ahí metido, donde todos los derechos tienen que estar ahí metidos. Entonces, entre estos dos polos, un poco lo que se antoja es que no va a haber ley. Claudia, tú que eres muy clara, ayúdame a entender dónde estamos Mira, hoy en la Cámara de ¿qué Diputados. pasó? Llega la minuta a la Cámara de Diputados y muchos diputados, las distintas fracciones, pues nos metemos a estudiarla y nos damos cuenta, por lo menos en el caso del PRI, que la minuta ciertamente diseña un camino para la intervención de las Fuerzas Armadas en estas situaciones, digamos, no ordinarias. Pero a nuestro juicio, confunde seguridad pública con seguridad nacional o no clarifica y delimita una tarea de otra, no Es que no podían ponerse de clarifica... acuerdo. Es que se fueron a mínimos de consenso y estuvo bien, la sacaron por consenso. Pero cuando nos llega una minuta que en nuestro juicio es incompleta, porque de lo que se trata es de normar también las tareas de seguridad nacional y de inteligencia, que eso es algo que ha estado ausente del debate. En todos los estados democráticos las autoridades tienen facultades de inteligencia, que no necesariamente son las mismas o exclusivamente se constriñen a facultades de inteligencia en estas situaciones extraordinarias. Entonces los diputados decimos, a ver, hay cosas que faltaron en esta minuta. Pero a ver, si faltaron del 1 al 10, ¿el Sí. PRI decide que falta 5, que falta 6 o que falta 10? Te preguntaría, en estas reflexiones que se Sí. hacen dentro del PRI, ¿cuánto faltaba, si me dijeras en porcentaje? Pues mira, a nosotros nos hizo falta, por ponerlo en esos términos, normar la facultad del 89 de fracción sexta del presidente. O sea, no solo es que los estados digan, oye, por favor, yo no puedo con el problema, mándame a los militares. Es que el presidente también tiene una obligación constitucional de preservar la seguridad interior, aunque no se lo pidan los estados. La iniciativa que presuntamente es del PRI, que por ejemplo Sí. metió parte del manual de procedimientos del Ejército Qué dentro, bueno que lo ese tocas. es del PRI. Lo quiero aclarar, no es del PRI. La Junta de Coordinación Porque Política... no tenían papá ni mamá esas iniciativas, No, andaban ahí. es un pastiche. Sí. La Junta de Coordinación Política dice, a ver, esto no ha avanzado, yo quiero que un grupo de trabajo se ponga a ver si logra generar un documento con el que se pueda trabajar. Y el documento que se ha dado a conocer a la opinión pública, como si fuera un documento final de un dictamen prácticamente, Es un no borrador. lo era. Era un borrador donde se tomó la decisión de, al revés de la minuta, que es de mínimos en los que Y se de máximos. consensaron, Pero ahí es donde, no, por no, ejemplo- es donde se empezaron a poner las cosas que todo mundo ponía en la mesa. Y por eso es un pastiche eso es que de verdad. pronto no tiene ni pies ni cabeza. A ver, nos quedan ya muy pocos Perdón. minutos. Entra Tere y necesito hacer Yo una pregunta. estuve invitada a formar parte de ese grupo, que dicho sea de paso, El grupo del pastiche. sí, El del pastiche. pero nunca trabajamos. Es decir, yo fui a una reunión en donde se nos dijo que íbamos a trabajar, que había ahí una serie O sea, de nunca acuerdos. se reunieron, la mandaban por correo electrónico. No, o sea, pasaron 6 meses y no había reuniones y un día nos citan y nos presentan ese documento que dice Claudia, que cuando lo vimos, pues nos fuimos para atrás porque era efectivamente la iniciativa original recargada con el Ahora, manual del Se ejército. nos fue el programa y yo tengo una pregunta central. A mí lo que me aterra, se los digo como ciudadano,
es que nos vayan a mandar esto a las calendas. Es decir, dado que no se pudieron poner de acuerdo, el 89 fracción sexta sigue omnímodo y seguimos en ese estado de irregularidad. ¿Cabe la posibilidad de que esto no se resuelva? Yo creo que sí, porque además el proceso O sea, si crees que sí, que se puede ir a las calendas. No, que sí se puede dictaminar. A ver, yo creo sinceramente que hubo un error de procedimiento y de cálculo político de cómo podría procesarse este tema. Yo he señalado en varias ocasiones que la pretensión de dictaminarse fuera de las comisiones propiamente competentes fue un error y que no debíamos y no debemos tenerle miedo a que esta discusión sea abierta, transparente, pública, porque la seguridad nacional es uno de los asuntos más importantes para la vida pública del país y del sistema de derechos humanos y de la seguridad de las personas. Entonces, se recondujo el procedimiento legislativo. Hemos abierto una serie de mecanismos de audiencia, de consulta. ¿De las distintas comisiones o solo de la Comisión de Gobernación? Por ahora tenemos un acuerdo de trabajo conjunto con la Comisión de Derechos Humanos y es muy probable que se incorpore la Comisión de Defensa Nacional. Es fundamental que la Comisión de Defensa esté ahí. Hasta ahora no tenemos propiamente el acuerdo de la Comisión, pero ya tenemos señales de que reconocen el calendario de trabajo, el programa de trabajo, la visión sobre el proceso de dictaminación. Última pregunta. ¿Hay condiciones para que el próximo periodo de sesiones salga desde tu punto de vista, Claudia? Sin duda, yo creo que todos coincidimos, y el PRI está claro en esto, hay la necesidad de sacarla, de precisar qué pueden y qué no pueden hacer las Fuerzas Armadas. O sea, en menos de 3 meses tendríamos el Yo asunto estoy resuelto. segura de que sí. Para nosotros hay imponderables, ¿no? Primero, que efectivamente la seguridad nacional cuide de todos los bienes y propiedad de la nación como de los derechos de los ciudadanos. O sea, van a meter el paquete completo Segundo, de seguridad humana. nosotros queremos que entre lo más posible dentro de ese concepto. Queremos un consejo que no sea un consejo militarizado, que sea un consejo nacional mucho más amplio. Tenemos por ahora una restricción en términos de dictamen. Se me acabó el tiempo. Vamos a dictaminar conforme el procedimiento legislativo en la Constitución y en la ley orgánica. Es la minuta del Senado la que vamos a revisar. Hay otras iniciativas muy importantes, mucho más amplias, necesitan de otro procedimiento. O sea, la minuta del Senado se vuelve el centro. Sí, claro. Bueno, eso es obvio, pero creo que eso no y está yo creo que vale la pena reñido. decir que no hay que ver aisladamente la Ley de Seguridad Nacional. Es decir, tenemos que hacer una ley reglamentaria del 29, Claro. hay que hacer, a lo mejor, discutir una ley de uso de la fuerza. O sea, el ordenamiento jurídico mexicano La autonomía es más del Ministerio Muchísimas Público. gracias a los tres. Yo creo que esta la Híjole, repetimos. A ver cómo les va. me cortaron. Muchas gracias por No, habernos me acompañado cortaste. esta noche en Espiral. Nos vemos próximo lunes, 10:30, 11 TV México.